La democracia directa, la griega, no necesita una confianza ni una relación del elector con elegido, puesto que no hay elecciones. En la democracia directa, como en lo que acabamos de ver al hablar de la noticia de Podemos en España, en la democracia directa se ocupa directamente la asamblea, la bulé, reunidos todos, se ocupan ellos directamente, toman las decisiones directas. Y como no tienen representantes, no tiene que haber una relación de confianza y de posible engaño del elector y del elegido. Por eso la democracia representativa implica un paso adelante de enormes proporciones morales. La democracia directa no tiene representantes, no necesita fidelidad ni lealtad de nadie a nadie, salvo que se entienda lealtad a sí mismo, que eso no tiene sentido la palabra. La palabra fidelidad y la palabra lealtad implica una relación del hombre hacia otro hombre, o hacia la naturaleza, o hacia una cosa, una causa. Pero la democracia directa no. La democracia directa se ocupa cada uno directamente de los asuntos comunes, todos se ocupan, y no hay una relación. Lo que se necesita es una organización, por lo menos, para coordinación, para que se actúe en la misma dirección. Y ahí los griegos, en tiempos de Pericles, fueron maestros. Y Pericles, en ese discurso a las víctimas, célebre discurso de Pericles, lo dice expresamente, que se ocupan de asuntos privados, pero que ellos se ocupan directamente de los asuntos públicos. La democracia representativa ni siquiera era concebible, no en Grecia ni en Roma, sino durante toda la Edad Media. Incluso Rousseau no puede concebir la democracia representativa, porque prohíbe la representación, prohíbe que haya representantes. Eso es algo moderno. Es más, todos los grandes filósofos de la época, del 18, de la Ilustración, creía imposible que hubiese una democracia representativa, porque pensaban que la república solamente era posible en países de muy pequeña extensión, como Venecia, como Suiza, pero que en un país de grande número de población era imposible la república, porque tenían unida la república a la palabra democracia directa. Aunque es verdad que las repúblicas de Venecia y Suiza eran ejemplos clarísimos en el siglo XVIII de oligarquías. Continúo haciendo pensar a los que me oyen el contrasentido que supone la democracia directa en los tiempos modernos. Lo que está haciendo Podemos. Porque Podemos no se fía nadie de nadie. Y tienen razón, porque si lo que quieren es la democracia directa, no tienen que nombrar representantes, ni gestores, ni nada. Cada uno se ocupa de los asuntos de todos y del mismo. No tienen que ser leales, fieles, solidarios, nada, porque ellos se ocupan. Los conceptos de lealtad, fidelidad y solidaridad son conceptos modernos. Quiero decir, referidos a la política. Y esto es lo que vamos ahora a tratar hoy. ¿Por qué la democracia representativa tiene que descansar forzosamente en la lealtad? ¿Por qué la lealtad se convierte en un principio de primera envergadura político? Porque antes de que un gran filósofo de Howard, antes, se ocupara del tema y escribiera un maravilloso libro sobre la importancia ontológica capital que tiene la lealtad para los asuntos humanos y sobre todo para la política, antes que él, ya Emerson, en sus famosas conferencias, en una de ellas, dijo frases maravillosas de contenido filosófico, como es, por ejemplo, recuerdo una de ellas, cada rincón de la naturaleza es leal a la naturaleza. De ahí sacaba él el concepto de que la lealtad es un principio universal, anterior a lo humano, que para él, claro, en la mente divina, quiere decir que la lealtad es una emanación directa de la lealtad de Dios, que ha impuesto la lealtad en la naturaleza, de tal manera que cada parte minúscula de la naturaleza es leal a la naturaleza. Pero la base
de la moderna de que por qué la lealtad tiene esa importancia tan grande en la política, ya que no es el contrato, ni el social ni el individual, ni el de Rousseau, cuyo contrato social implica la expulsión de la democracia representativa, que no existe para Rousseau, no puede existir, en contradicción con el mismo, porque cuando el gobierno polaco le pide a Rousseau un ensayo, un proyecto de ley constitucional para la no constitución todavía, pero un proyecto de ley gubernamental, pues ahí, como ya está haciendo una cosa práctica que le han pedido a Rousseau, admite la representación. Ya ahí sí hay diputados. En fin, quiero decir que muy bien, se puede escribir todas las teorías que quiera, pero si hay necesidad de hacer algo en un pueblo de bastantes habitantes, es imposible hacerlo si no nombra representantes políticos. Quiero decir que estos antecedentes sirvieron para que un gran filósofo, Josiah Royce, escribiera un libro sobre la lealtad, los principios de la filosofía de la lealtad, que yo resumo en mi teoría pura de la República, la teoría pura, y le pido a Baldo que ahora, con calma, tranquilamente, lea despacio lo que yo digo de este libro de Royce. Bien, pues se lo voy a leer. Dice: derivada del instinto de identidad tribal, la lealtad ensanchó su campo de experiencia hasta llegar a la consagración de una persona a causas que la trascienden. Aquí se hace fundamento de toda moral y de toda acción humana, como en la concepción de Josiah Royce en su obra The Philosophy of Loyalty de 1908, la filosofía de la lealtad, uno de los 4 grandes de Harvard, con William James, Pace y Santayana. Si en esta filosofía todas las virtudes comunes son formas especiales de lealtad, si ésta fundamenta toda acción trascendente de los hombres, tiene que ser debido a que la causa de la lealtad, como la lealtad a una causa, no se puede reducir a cuestiones meramente interpersonales. En la lealtad siempre aparece algo impersonal en su objetivo. Ahí debe buscarse su diferencia con la fidelidad y la solidaridad. Bien, he recordado para que el lector sepa de qué estoy hablando. Pues aquí el concepto de lealtad en Royce es profundo. En España Unamuno, yo creo que sin conocer esta obra, pero llegó a expresar una idea parecida cuando quiso definir la lealtad en el sentido de como que la lealtad es la virtud de consigo, es la virtud hacia la virtud consigo misma, como la lealtad por la lealtad, que hay que ser leales por ser leales. Eso es una expresión de Unamuno que corresponde con el sentido genérico de su, o mejor dicho, con su sentido intuitivo más que genérico de la filosofía política. Pero vamos, que además de la lealtad en la política intervienen otras fuerzas que pueden ser explicadas por los conceptos de fidelidad y de solidaridad, que son los que he nombrado aquí junto a la lealtad. Pero para mí el fundamento es la lealtad en la democracia representativa, porque es por lealtad a la causa de la democracia representativa por la cual el diputado elegido tiene que ser leal a sus electores, no fiel, porque ni los conoce, ni hay una relación personal, es ontológica, es trascendental. Tiene que ser leal al distrito. Eso es distinto de la solidaridad y es distinto de la fidelidad. La fidelidad, digo, es propia de la religión y ser fiel a las personas. En cambio, la solidaridad, entendida bien como fue definida en la gran antropología, no como Emilio Durkheim la tradujo, la expuso en su tesis doctoral para combatir el marxismo. Durkheim fue tan dogmático en contra de Carlos Marx que llegó a cometer barbaridades imperdonables en un pensador riguroso que tenga ánimo científico. Por ejemplo, se sabe por la antropología que
la solidaridad de la tribu es instintiva. En los pueblos primitivos, la tribu no es que haya una relación interna de solidaridad de un miembro con otro de la tribu, es que la tribu mismo es un concepto solidario, hasta tal punto que se puede decir una metáfora muy cercana a la verdad cuando se dice que en una tribu primitiva los distintos individuos son para la tribu lo mismo que los distintos órganos del cuerpo humano para el individuo. Ejemplo que siempre pongo: hay un delito, un crimen, un delito, una falta grave que produce daño de un miembro de una tribu a otro miembro de otra tribu, y el responsable es la tribu entera, no es el individuo que la ha cometido. Ese concepto primitivo corresponde a la idea orgánica de solidaridad. La solidaridad es orgánica, porque es como un producto natural, es como las religiones orgánicas, anímicas, es que se lo produce sin necesidad del pensamiento, no interviene el pensamiento ahí, el instinto, es animal. Pues bien, esa solidaridad animal es la primitiva, y es la que corresponde a esas épocas de la historia que se definen por el estatus. El gran antropólogo Sumermaine llegó a dividir la civilización en esos dos grandes estadios: el correspondiente al estatus, que son los primitivos, el estado social, el que define, y el correspondiente al contratus, al contrato, que es lo moderno. Pues bien, de una manera paralela a esa distinción de Sumermaine, se puede establecer el concepto de solidaridad. La solidaridad instintiva es la primitiva, es la orgánica, es la fisiológica. En cambio, lo moderno es cuando el contrato crea la necesidad de respeto mutuo y para cumplir, que es la solidaridad mecánica. Pues bien, Durkheim altera por completo, pero por completo, no solo la terminología, sino el concepto, y llama, y no es inocente, porque no es un cambio de nombre, es que si Durkheim considera que la evolución ha sido de lo primitivo, que era lo mecánico, a lo moderno, que es lo orgánico, esa es la base del fascismo. Claro que sí. Naturalmente que para competir a Carlos Marx, lo mejor es Hitler y Mussolini. Es verdad. Bueno, pues Durkheim hace algo parecido en el terreno de la idea. Por eso yo critico a Durkheim. Y siendo una autoridad tan conocida, para mí es que ha sido funesta la influencia de Durkheim en la sociología moderna. En la democracia representativa, el concepto básico es la lealtad. Pero no es lealtad orgánica ni mecánica, es la lealtad en la democracia representativa que debe el poder dante al apoderado. Es que no es la lealtad. Claro, como no se conoce, pues él tiene que acudirse a la lealtad por la lealtad de un amuno. Los votantes del distrito que han elegido a su candidato no están vinculados por relaciones personales. Su vinculación la produce el hecho de la elección, que los convierte entonces en una relación de representación política. Y esa representación política, en el fondo, lo que la hace sagrada es el principio universal de la lealtad. Lealtad del distrito al candidato, que lo sostiene mientras mantenga su promesa unilateral vinculante. Lealtad del candidato al distrito, a la mayoría absoluta del distrito que lo ha elegido. Mientras se mantenga esa relación, no hay problema. Pero si se rompe de un lado o de otro, esa relación tiene que recomponerse. De ahí que en mi libro proponga la manera natural y sencilla, mecánica, de restablecer el principio de la lealtad. ¿Cómo? Pues que a la hora, en el momento de elegir al candidato, la papeleta de ese candidato que va a ser sometida a votación en el distrito lleve consigo el nombre de un suplente para evitar los gastos. Segundo, para evitar, como antes Bardo le ha dado bastante importancia y con razón al asunto del dinero, pues para que el dinero del candidato no lo pague el Estado y no pueda traicionar el principio de lealtad que le debe al distrito, pues no, el diputado no puede aceptar sueldo alguno que venga del Estado. Tiene que pagarle la sociedad civil, su distrito electoral tiene que pagarle el sueldo a él.
y a la oficina y al suplente para que continúe la relación de confianza, de lealtad recíproca, continúe entre el diputado y su base electoral durante todo el tiempo del mandato imperativo. Eso es sencillo de comprender, pero hay que saber lo que es la lealtad, a distinción de la fidelidad, para comprender que la fidelidad a un partido, ojo, cuidado, este es el principio que Podemos no saben ni tienen y se van a enfrentar. La fidelidad a un partido entra en contradicción permanente con la lealtad a la causa de la democracia representativa. Si eres fiel al partido, tendrás que ser desleal en algún momento al distrito electoral que te ha elegido. Y hay que elegir. Y lo que se elige indefectiblemente en todo partido de masas es fidelidad al aparato del partido y traición a las bases electorales a las que te debes. Y eso es lo que está pasando hoy en Podemos. Por eso he comentado la noticia junto con mi libro, donde tengo previsto todo esto. Porque yo soy un hombre de acción, fundamentalmente de acción. Y mi pensamiento, mi libro, es filosofía de la acción. Pero claro, lo que no voy a hacer actuar en un momento de la dictadura que no me permiten más que lucha clandestina para derribar la dictadura, a eso me dediqué. Y hoy, que hay libertades personales, y hay libertad, pero no hay ningún medio de comunicación me va a prestar resonancia a mis palabras, porque estoy en contra de la oligarquía, pero de una manera tan fuerte como estaba en contra de la dictadura. Como estoy en contra de la oligarquía de partidos, no puedo traducir mi pensamiento de acción en obras de acción, porque me lo impide la oligarquía. Pero quiero, a través de esta radio, por eso estoy tan contento de haber vuelto a conquistar dentro de mi pequeña esfera de acción, que es esta pequeña radio de internet, sin necesidad de tener una radio de ondas que se pueda escuchar directamente. Hemos vuelto a conquistar la hegemonía política en la radio de internet. La tenemos ya nosotros, seremos muy pocos, pero tenemos la hegemonía política de la democracia representativa y de la república. Podréis oír ahora de república las palabras que queráis, que me inviten a una sola televisión, no me dura ni un minuto la crítica a todos los que defienden, bien sea la segunda república parlamentaria, bien sea la república federal, como hoy, que lo que se defiende hoy en España es Izquierda Unida. Carlos Lara defiende república federal, república federal. Es decir, que este hombre no sabe que para que haya federación tiene que haber división de España en varios estados, y que son los estados los que se federan, no las naciones, los estados. ¿Dónde están esos estados españoles que pide que se federen? ¿República federal de qué? Eso es imposible. Eso es peor no, igual que el separatismo. ¿Pero qué queréis? Que los catalanes eso es lo que quieren, separarse de España y luego federarse. Eso es lo que quisieran. Y el País Vasco, y eso es lo que quiere Cayo Lara, y eso es lo que quiere Podemos, y eso es lo que quiere todo lo que se llama falsa izquierda, porque no sabe lo que es la libertad, y no puede haber libertad alguna en el mundo que la base de partida no sea la libertad colectiva. Sin libertad colectiva no hay izquierda, es falso, es mentira, son demagogos sociales. Justicia social toda la que quiere, que regalen los pisos, las casas, los bancos a los obreros. Muy bien, ¿de acuerdo? Eso es democracia social, sí. Democracia política, cero, porque la democracia política es libertad. Son reglas de juego de la libertad, reglas formales de juego de la libertad, no reglas materiales de reparto de riqueza, no reparto de privilegios sociales, no distribución de justicia igual para todos. No, es democracia formal, son reglas de juego de la libertad política colectiva, y esas reglas de juego existen o no existen, y existen de una vez, no poco a poco. No se tiene un régimen, un gobierno democrático con un parlamento oligocrático, ni a la inversa, ni unos jueces independientes no. O se están todos de una sola vez,
Por eso no hay democracia joven ni vieja. Eso es mentira. Ni hay democracia atrasada ni avanzada. Eso es mentira. Son palabras de propaganda de la izquierda que no sabe lo que es la democracia. La democracia está siempre la misma. O son reglas de juego. O se tiene o no se tiene. Y cuando se tiene completa. Porque son reglas de juego político. Y pongo como el ajedrez. No puede haber un juego de ajedrez donde la reina coma de costado y no de frente, o donde el caballo no salte. Eso no es ajedrez, será otra cosa. Pues eso es lo que hay en España y en Europa. Los estados de partido no son reglas de juego de la democracia. En los reglas de partido no hay más que oligarquía de partido. Por eso el peligro para España hoy está en que la república que se está dibujando es una república de partido, exactamente igual que lo que hay, solo que en lugar de rey, un presidente elegido ¿por quién? ¿Por quién va a ser? Por los partidos. ¿Y por quién? En el Parlamento, igual que ahora. Los partidos lo eligen. Se reúnen varios, se reúnen mayoría, proponen presidente al que creen más imbécil de todos los candidatos. Porque cuando se elige a un presidente por los partidos, se elige a aquel que se cree más dominable, el que menos personalidad tenga. Sí, por eso no hay nadie que valga nada en la política parlamentaria, ni presidentes ninguno que quede para la historia, porque no son nada. Esto, la democracia representativa es algo muy grande, pero muy grande, tan grande como para la época griega de Pericles, para el siglo V antes de Cristo, fue la democracia de la Boulé, de la asamblea, de la democracia directa, tan grande o más desde el punto de vista filosófico es la democracia representativa, es incluso más admirable, porque admitiendo la representación que antes de Marsilio de Padua ni siquiera se admitía conceptualmente, admitiendo la representación, admitiendo como base del respeto a las promesas electorales basadas en la lealtad a la causa de la democracia, lealtad, admitiendo eso, es una elevación ontológica de la política. La política es más digna, más noble, más difícil de entender, pero más maravillosa en la democracia representativa que en la directa. En la directa es lo propio de una evolución. En los tiempos primeros, la democracia tiene que pasar por ese estadio. Luego vendrá un periodo de oscuridad enorme y de oligarquía. Pero para terminar el proceso, tiene que llegar la democracia representativa, que es la que yo represento, es la que defiendo, es la que quiero, y por la que estoy dispuesto a seguir luchando hasta el último día de mi vida, por la democracia representativa. Y ahora, añadirle detalles, claro que los tenemos, todos los días añado, todos los días le pongo un dato más. Hoy ha sido distinguir la solidaridad de la lealtad y de la fidelidad, diciendo que la democracia representativa no es un paso atrás con relación a la democracia directa, sino un paso hacia adelante, desde el punto de vista moral hablo, porque la lealtad es un principio edificante. ¡Qué maravilla! Poder figuraros todos estos niñatos, dedicados a la política de Podemos, de democracia directa, figuraros que comprendan la grandeza de la lealtad a la causa de la democracia que implica la representación y que se ocupen los representantes ellos mismos. ¿Para qué presentan candidatos al Parlamento? Ahora esos candidatos, esos 5 candidatos elegidos al Parlamento, ¿acaso no pueden tomar ninguna decisión? ¿Acaso esos diputados, cuando tengan en el Parlamento y tengan que votar, tendrán que decir: esperen, señores, un momento, esperen, que tenemos que llamar a nuestras bases, a los círculos de Madrid, Santander, todo, y preguntarles que tenemos, nosotros que somos demócratas, no podemos actuar por nuestra cuenta, tenemos que estar autorizados y discutidos una y mil veces por las bases. Pues eso, así de ridículo es la democracia directa en los tiempos modernos. Es ridículo. Muy bien, pues yo creo que el enlace entre la teoría de mi libro, La teoría pura de la República, y la noticia producida hoy por Podemos ha sido perfecto para ilustrar mi teoría política con un ejemplo práctico, que es la locura de infantil, la enfermedad infantil que produce el izquierdismo, el egochismo,
cuando quieren llevar a la discusión teórica, a la polémica, cosas que no, que una vez que es elegido, produciría la misma ineficacia que un ejército que ya pasó, hubo experiencia en la Revolución Rusa, en la batalla, en la guerra de Rusia contra todos los aliados occidentales, tuvieron que nombrar comisarios políticos en los frentes de batalla para que vigilaran y asistieran a los jefes militares por miedo a que traicionaran a la causa comunista siendo leales al zar. Ya se produjo esa circunstancia, y es que incluso en la guerra fracasó los comisarios políticos. Así, al final, Lenin, desde luego, por supuesto, y al principio incluso el propio Stalin comprendieron que para ganar la guerra no podían utilizar los criterios militares de los comisarios políticos y tuvieron que acudir al oficio de los militares. Con eso termino mi intervención de hoy.